Hola, bienvenidos a la semana número 2 de la asignatura Redacción de Cuento. Durante la semana previa trabajamos con la unidad 1, conceptos básicos del cuento. Para esta semana vamos a trabajar con la actividad análisis de las partes y elementos de un cuento. Ya trabajamos con de dónde surgen los cuentos, cuál es su origen y trabajamos en el foro funciones de los cuentos. Entonces, después de haber analizado las bases de estas obras literarias, son obras a pesar de que en algunos casos sean muy breves, vamos a analizar cuál es su estructura. Vamos a consultar las siguientes presentaciones para conocer las partes que componen un cuento, así como los elementos para analizarlos. Bien, vamos a analizar esta presentación en la cual tengo la definición, cuáles son las partes y cuáles son los elementos que hay en cada uno de ellos. Posteriormente vamos a analizar esta otra presentación en la que de igual forma se presenta la definición del cuento, las características, cuál es la estructura y cuáles son los elementos que en ella intervienen. ¿Bien? Posteriormente vamos a consultar el siguiente enlace en el que van a encontrar la historia más conocida de las 1001 noches. Van a elegir uno de los cuentos de Scheherazade y posteriormente vamos a realizar un análisis. Bien, ingresamos al enlace y podemos analizar cualquiera de ellos. Bien, entonces ya habiendo elegido alguno de ellos, vamos a realizar un análisis en el cual se escriba el nombre del cuento que eligieron, describan con sus palabras qué es lo que sucede en la introducción, en el nudo y en el desenlace, y en el cual vamos a analizar los ambientes, los personajes, el tiempo y la trama. Muy importante, no vamos a realizar un análisis en el cual describamos signos, describamos elementos a profundidad. Vamos a analizar de manera superficial, tratando de encontrar cuál era la intención comunicativa del autor, es decir, qué trataba el autor de las 1001 noches expresar a través del ambiente, a través de los personajes, a través del tiempo y a través de cada uno de los elementos que se incluían en la trama. Bien, como pueden ver, estamos trabajando primero con las bases teóricas de lo que es el cuento, porque para poder redactar un cuento tengo que saber de dónde surge, cuál es su función y cuál es cada una de las partes de los elementos que la componen. Cierto, la redacción literaria es propia del autor, es decir, que trata de comunicar. Sin embargo, en algunos casos se necesita esa estructura para poder continuar en la redacción del mismo. Si tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico, mensaje en plataforma o a través de las redes sociales. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.